Hola chicos, en este último video vamos a ver el tema correspondiente al México contemporáneo, en donde ya vamos a ver temas específicos o bueno, algunos temas que ya deberíamos de conocer, puesto que ya es una época contemporánea de la que vamos a hablar. Y pues esta es un poquito más compleja, pero pues vamos a ver. Yo la tomo como punto de partida desde el gobierno de Lázaro Cárdenas. No es que empiece desde aquí, pero el maximato, que fue un video anterior a este, termina cuando Lázaro Cárdenas entra al poder, exilia a Plutarco Elías Calles y él toma hasta cierto punto como autonomía de la presidencia de México, y también porque es el primer presidente que tiene o se le aplica como tal el plan sexenal. Su gobierno va a ser de 1934 a 1940. Va a emprender un proyecto en tanto de reforma agraria, que es una de las que, digamos, una exigencia que se pedía desde la Revolución Mexicana. Vamos a ver que hasta con Lázaro Cárdenas la reforma agraria se lleva a cabo. Esto quiere decir que se da devolución de tierras a los campesinos. Él tuvo el mayor reparto agrario mediante el ejido colectivo, y cabe aclarar que ese reparto agrario fue solamente el 11% del territorio que se regresó a los campesinos, pero sin embargo fue el presidente que dio el mayor reparto agrario, imagínense nada más. Su forma de gobierno fue de estilo socialista, también inculcó la escuela socialista o la educación socialista. Se crea o él crea el Instituto Politécnico Nacional, actualmente con el IPN, esto con el objetivo de que los hijos de los obreros tuvieran educación técnica, principalmente para generar también mano de obra en México. Se da la fundación del Instituto Nacional de Antropología. A nivel internacional, refugió a migrantes españoles que salían de su país por el conflicto civil interno que existía en España. Rechaza el nazismo y el fascismo. Hay que acordarnos que en estas fechas ya está la Segunda Guerra Mundial. Nacionalización, bueno, una de sus mayores aportes a México fue que nacionalizó el petróleo mexicano, creando así la industria petrolera de Pemex. En cuanto a toda su presidencia, esto fue lo más importante que hizo Lázaro Cárdenas. Posteriormente pasamos a como un nuevo apartado del México contemporáneo que se llama el contexto internacional, la Segunda Guerra Mundial de 1940 a 1958, es decir, cómo México vive hasta cierto punto la Segunda Guerra Mundial, o lo que pasaba en México cuando en Europa estaba la Segunda Guerra Mundial. Hay que destacar que es con el presidente Manuel Ávila Camacho. Se da la creación del PAN. En 1946 se cambia el Partido Nacional Revolucionario al Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, con una nueva forma o una nueva política de paz nacional. Cabe aclarar que ese partido fue el que le dio estabilidad tanto social, económico y política que necesitaba México para ese entonces. Era conocido como un partido muy fuerte y de origen como un partido único, quien estuvo en el poder 70 años y quien también vive el milagro mexicano, es decir, una alza económica de México. Pero eso también tiene que ver con el hecho de que pues la mayoría de Europa está pasando por una Segunda Guerra Mundial, también Estados Unidos. Entonces las exportaciones de México, al ser, digamos, algunos de los países en vías de desarrollo con mejor economía o hasta cierto punto una mejor estabilidad económica también de industrias, ejercía más exportaciones. Eso quería decir que la mayoría de las potencias que estaban en guerra pues consumían de productos mexicanos, y esto a su vez daba como resultado un alza económico, lo que permite el milagro mexicano, es decir, el aumento del Producto Interno Bruto, que es aquello que produce anualmente un país, o todas las ganancias que produce anualmente un país. El milagro mexicano es conocido así porque el PIB crece, el PIB mexicano crece. También vive el modelo de la sustitución de importaciones. En esos años también se crea el IMSS, el Instituto Nacional de Cardiología y Pediatría, y hay que recordar que el IMSS es también como un estilo de seguro popular, tal vez no seguro para todos, pero sí como que da apertura al hecho de que el Estado pues dé beneficio, más bien a esto conocido como el Estado benefactor, que el Estado provee
a sus a sus pobladores de todo lo que es salud, educación, etcétera, a costos mediados. Y dice que la deuda externa bajó el 90%, que tiene que ver mucho con el hecho de que Europa está en una Segunda Guerra Mundial. Pasamos a otro apartado que se llama Movimientos de los años 60, todavía en el México contemporáneo. Estos movimientos van a ser principalmente por el hecho de que ya pasó algo de tiempo después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos en los años 60. La Segunda Guerra Mundial, hay que recordar que termina en 1945. Entonces, pues ya es un lapso de tiempo prolongado en donde las potencias europeas, digamos, tuvieron un alza económica, más bien una estabilidad económica que pues ya lleva alrededor de unos 20 años. Entonces, digamos, las potencias europeas no iban a estarle consumiendo siempre a México, puesto que ellos también hasta cierto punto o en un tiempo determinado pues iban a tener también estabilidad económica o pues sí, o sea, al final del día no siempre iban a estar dependiendo de México, no siempre iban a estar en guerra para seguir consumiendo sus productos. Entonces estos movimientos tienen que ver con un poco con la recuperación europea, una recuperación económica principalmente, y con todo el auge del neoliberalismo que veremos más adelante. En 1958-1959 se da la huelga de ferrocarrileros y en 1961 la huelga de los maestros normalistas en México, esto principalmente por demandas laborales que no se tenían como los derechos en cuestiones de los ferrocarrileros, las condiciones adecuadas de trabajo, las jornadas adecuadas de trabajo, cuestiones de los maestros, tal vez un poco de lo del sindicato. En 1965 la huelga de médicos, que también eran demandas laborales como el equipamiento, ¿no? Hay que recordar que anterior a esto se habló de la inauguración del IMSS, pero sin embargo no era como que costara o contáramos con los equipos médicos necesarios para tener hospitales. En 1968 aparece ahí una manchota negra en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz con la matanza de Tlatelolco de los estudiantes, cuando se intenta hacer valer la voz y voto de los estudiantes. El presidente Gustavo Díaz Ordaz desplaya al ejército en la casa de las Tres Culturas de Tlatelolco y comienza toda una persecución entre los estudiantes que ya se había desatado desde antes de octubre, más o menos por junio, pero que termina en lo que es la matanza de Tlatelolco. Posteriormente, como para parchar su error, el presidente da el voto a los jóvenes, a los jóvenes de 18 años, y entonces ahí está alguna de las razones por qué actualmente los jóvenes de 18 años podemos o pueden votar. Y también en 1969 se da la creación del metro, del sistema de transporte colectivo metro, que es también algo muy importante para el México contemporáneo, puesto que sabemos que el metro es muy, muy utilizado, pero su problemática ha sido la de siempre. Es tal vez demasiado pequeño, las instalaciones son muy pequeñas para tanta gente o para demanda de tanta gente, además de la concentración en la ciudad que existe y que también viene a ser un problema del neoliberalismo en México. Ahora, otro apartado de México contemporáneo que es muy importante es la instauración de este mismo, más bien del neoliberalismo, a partir de 1982 hasta el 2006. Se da la entrada del neoliberalismo bajo la presidencia de Miguel de la Madrid. Sin embargo, Carlos Salinas de Gortari lo lleva al punto máximo con algunas reformas que se estuvieron o fueron muy sonadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Más bien, estas reformas comenzaron con Carlos Salinas de Gortari, que más bien conlleva a todo lo nacional hacerlo de parte del sector privado. Y ahorita vemos un poco más de eso. Se vive el primer fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas. También aquí pierde gran credibilidad la institución del voto, del IFE en ese entonces, el Instituto Federal Electoral, cuando se comete el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, y que hasta cierto punto se dice que
se le cometió el fraude para evitar un gobierno socialista como el de su padre. Se da también la era de la tecnocracia, que es a partir de Miguel de la Madrid. Que eso quiere decir que, o la era de la tecnocracia, es que se da toda una apertura comercial con países desarrollados, pero también comienza la crisis económica nacional y eso tiene que ver con la entrada del neoliberalismo. En 1994 al 2000 se da la devaluación del peso bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, se da la escasez de empleo y se da la crisis bancaria. Esto tiene que ver con el hecho de que México durante digamos, un tiempo prolongado subiendo de las exportaciones que se realizaban para la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta terminó y para los años 60, 70, los países o las potencias europeas ya estaban recuperadas económicamente. No podían seguirle, hasta cierto punto no podían seguir, no teníamos el mismo nivel de exportación hacia ellos, entonces esto golpea a México económicamente y la entrada del neoliberalismo pues lo tumba totalmente. ¿Cuál es como el pico máximo del neoliberalismo en México? Pues el Tratado de Libre Comercio, conocido como el TLCAN, donde participan México, Estados Unidos y Canadá. Se supone que era un beneficio compartido entre México, Estados Unidos y Canadá, que quería decir que México iba a poder mandar o iba a poder vender sus productos en Estados Unidos y Canadá, pero a su vez Estados Unidos y Canadá también podían vender sus productos en nuestro territorio, no solamente sus productos, también sus empresas, también sus inversiones privadas iban a poder entrar a territorio mexicano. Lo mismo iba a pasar con México, el problema es que México pues no tenía lo suficiente, productos mexicanos ni industrias mexicanas que pudieran implantarse en Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, Estados Unidos y Canadá sí tenían todo esto para entrar a territorio mexicano, por ejemplo, las empresas transnacionales como McDonald's, Coca-Cola y todas estas, o sea, ya tenía mayor participación en el territorio y también lo que lleva el Tratado de Libre Comercio es la expansión en territorio, más bien que puedan ellos extender su sector privado en tierras mexicanas. Esto ocasiona mucho como un ecogenocidio, así sí, está bien dicho, es decir, que tumben a áreas naturales y cuestiones así, aparte de que el Tratado de Libre Comercio también significa, digamos, hasta cierto punto, pues denigrar ¿cómo se podría decir? Los materiales mexicanos, puesto que estos no llegaron a Estados Unidos y a Canadá como se decía. Supone que el bien compartido era para ayudar a México a convertirse en potencia mundial, pero el Telecán más bien afectó mucho más a México y benefició mucho más a Estados Unidos. Con esto, con el Tratado de Libre Comercio, incrementa la deuda externa, se da la privatización de los teléfonos mexicanos, conocido como Telmex. Esto quiere decir, y va un poco en la idea del neoliberalismo, que la industria de teléfonos mexicanos, si bien hasta cierto punto la pagaba el Estado, o que salía más económica porque cierta deuda la pagaba el Estado, pues la privatizan, que quiere decir la vuelven de sector privado, la vuelven con un solo dueño, y pues entonces ahora nosotros como individuos tenemos que pagar por un servicio y es mucho más caro por ser del sector privado. Nace también a causa del Tratado de Libre Comercio el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con un objeto más bien en contra de lo que era el Telecán. En 1994 se da la muerte del candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, y el Telecán no significó más que desventajas económicas para México. Hay que recalcar que la muerte del candidato también fue así como muy sospechosa. Es un dato muy importante que tenemos que tener del México contemporáneo, puesto que hay una coyuntura entre su muerte. Se da después en otro apartado que se junto con el México contemporáneo, es la reforma liberal y alternancia
alternancia política del 2000, que dice que la alternancia va a ser entendida como el cambio del poder político, porque si bien el PRI gobernó alrededor de 70 años, el PAN toma poder para el 2000 con Vicente Fox y posteriormente con Felipe Calderón hasta el 2012. ¿Qué quiere decir alternancia política? Pues solamente, primeramente, el cambio significativo de poder del PRI al PAN, puesto que el PRI significaba ser un partido único con mucho poder, viene a significar un cambio totalmente radical por el hecho de que era considerado como partido único. Sin embargo, para el 2000 entra el PAN, pues como significativamente solo como un cambio. Eso quiere decir la alternancia política. Regresando una vez más, el PRI en el 2012 con Enrique Peña Nieto hasta el 2018 y posteriormente se ganó otra alternancia. Bueno, no es como alternancia, más bien es como ya un cambio de poder político. La alternancia más bien va dirigida al hecho de que el PRI duró 70 años en el poder y con esa magnitud de poder político, pues el cambio para el PAN fue significativo. Actualmente está Morena, quien gobierna bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y una recomendación, chicos, para el final. Esto sería todo por el México contemporáneo. Se dan cuenta, es algo muy concreto lo que les estoy dando, pero son prácticamente todos los aspectos generales e importantes que ustedes van a ver. Como recomendación, yo les diría que abordaran cada uno de los presidentes, así como particularmente, pero muy general, que de cada uno saquen al menos unas 5 características muy importantes, muchachos, porque a ustedes en los exámenes les preguntan cosas importantes y básicas. No quiero que me digan si Lázaro Cárdenas estaba casado con no sé quién o no. A ver, cosas importantes. Hay que recordar que instauró Pemex, nacionalizó Pemex. Entonces, esas son cosas básicas e importantes que a ustedes les van a preguntar. Si recordamos un poco, todo esto que yo les acabo de decir viene desde Lázaro Cárdenas, pasa por Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillos, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y, ¿por qué no?, por cultura general, un poco de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Esto va a ser importante porque les va a seguir ayudando a ustedes en sus exámenes y en cultura básica, y eso sería todo.